Tenemos en la línea y le damos la bienvenida a la ministra Batres Guadarrama. Muy buenas tardes, ministra. Gracias por la oportunidad de informarle al auditorio de los periodistas. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Alejandro. Aquí a sus órdenes. Un saludo a ustedes y a su auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, no hemos platicado con usted en un tiempo y a mí me gustaría retomar porque han sido días muy complicados allá dentro de la Suprema Corte. Vimos imágenes de personal que le aplaudía en particular a usted. También vimos que había personal que le aplaudía a la ministra Norma Piña. Y sí hay, y quiero que me lo cuente, al menos es lo que se ve desde afuera, sí hay una tensión al interior de la Suprema Corte a partir de los últimos acontecimientos, ministra, y gracias por estar aquí. Pues ha habido expresiones aquí al interior porque pues ha habido varios intentos, de hecho ya 2 intentos de cerrar completamente la Corte. Se han llevado incluso al propio pleno de la propia Corte y no han tenido mayor desenlace porque no se han formalizado. Sin embargo, se ha intentado pues que se aborden así como paros de facto, y bueno, pues yo he insistido ahí muy específicamente que alguien tiene que proponerlo para poderlo asumir, y hasta ahorita pues nadie se ha atrevido a proponerlo en el propio pleno de la Corte. Lo que supongo que se pretende ahora es asumir de facto, pero ya una propuesta nuevamente de una asociación civil que ahora corresponde a los secretarios de la propia Corte. Pues yo creo que de cualquier forma, si la ministra Piña está previendo y está informando que se va a abordar ese tema en la sesión de mañana, pues tendrá que plantearlo ella, porque pues los secretarios no tienen facultad para hacer este tipo de propuestas, y por cierto son todos subordinados de nosotros. Entonces, bueno, me parece una solución un poco extraña. Sin embargo, estos intentos que ya han ocurrido por cerrar la Corte, pues han generado pues ya una tensión fuerte. Aquí, si mal no recuerdo, el miércoles pasado que hubo sesión de salas, de la primera y de la segunda sala, se movilizó a los trabajadores, tuvieron diferentes manifestaciones, y justo porque yo emití una queja porque se estaba ingresando pues directamente propaganda a la segunda sala, manifestándose a favor o más bien en contra de la reforma al Poder Judicial. Entonces se me dijo que pues podrían manifestarse quien fuera, y pues de inmediato llegaron otros manifestantes, pues en este caso a favor de la reforma. Se generó en ese momento pues un momento de tensión. Afortunadamente no se ha repetido. Sin embargo, ha habido en otros instantes, el martes mismo, otro momento no de tensión entre los trabajadores, sino de tensión directamente conmigo, porque no pude acceder a la propia Corte dadas estas manifestaciones que había al interior. Pues recién iba ingresando, se me informó que había un grupo de más de 100 personas afuera de mi oficina con letreros insultantes a mi persona, y pues yo decidí no ingresar. Eso sucedió. Decidí salirme porque además estaba Justicia TV lista para filmar la agresión de estas personas a mi persona. Entonces me quejé al día siguiente, o más bien el jueves que tuvimos ya sesión, me quejé fuertemente con los ministros y les indiqué que me parecía incluso hasta desviación de recursos que se estuviera utilizando a los propios órganos de este Poder Judicial o de esta Suprema Corte, en este caso para asediar a una ministra. Afortunadamente no se ha vuelto a repetir una escena de ese tipo, pero sí me permití, incluso la propia ministra Norma hizo público un oficio que le envié solicitándole que diera condiciones para que pudiera ingresar
aquí a este recinto y participar en las sesiones de pleno y de sala. Yo supongo que mañana pues va a estarse, como ya se filtró a la prensa, pues tratando de votar este paro. Pues yo voy a insistir en que no tiene facultades la Suprema Corte y ni el Pleno en suspender las sesiones. No tenemos ninguna facultad administrativa. En el caso del Poder Judicial en su conjunto, las facultades administrativas corresponden al Consejo de la Judicatura Federal. En el caso de la Corte, las facultades administrativas corresponden absolutamente a su presidenta, la ministra Norma Piña. Entonces, cualquier decisión de suspender labores, pues va a corresponder a ella, porque no tendría por qué someterse a la votación del Pleno. Hasta ahorita, pues no se ha votado ni se ha aceptado que no se tienen facultades, pero se está indicando ya que mañana se someterá a votación. Pues supongo que se quiere generar esa presión desde fuera, o la obviedad de que le corresponde tomar alguna medida, cuando en realidad la medida pudo y puede seguirla tomando y debe tomarla en todo caso la ministra Norma. No la toma porque no hay ninguna formalidad respecto de ningún tipo de paro de labores, porque no existe paros de labores de personal de confianza, y mucho menos de los ministros, que somos los últimos garantes. Es más, justamente el exhorto que yo le solicitaba el día de hoy al Pleno de la Corte tiene que ver con la última facultad que tiene algún órgano del Poder Judicial, que se le deposita por medio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 11, al Pleno de la Suprema Corte. Cuando el Consejo de la Judicatura Federal no esté garantizando la función jurisdiccional de manera adecuada, le corresponde al Pleno solicitarle la emisión de un acuerdo general que garantice esta función jurisdiccional. Bueno, estamos renunciando a ejercerla, y lejos de eso resulta que vamos a ser los que terminemos de garantizar que no funcione, pero para nadie, el Poder Judicial en nuestro país. Es gravísimo esto. Efectivamente, ministra Batres, la pregunta es, si mañana, como se ha filtrado a los medios, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación somete a votación el paro de la propia Suprema Corte, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? Igual, ¿a quién beneficia y a quién perjudica este paro de labores en el Poder Judicial de la Federación que está en curso? Pues perjudica a la totalidad de la población, porque finalmente es el último eslabón de la justicia o de los órganos jurisdiccionales del país. Entonces va a terminar de paralizar al Poder Judicial, porque ya tenemos ahorita paralizados a los juzgados de distrito, a los tribunales colegiados de circuito, entre los cuales están en este momento tramitándose más de 440,000 juicios de amparo, y estaríamos ahorita pues suspendiendo la discusión y la resolución de acciones de inconstitucionalidad, de amparos en revisión en todas las materias del amparo y de las controversias constitucionales. Entonces, estaría paralizándose la totalidad de los asuntos que nos corresponden, muchos de los cuales, o la mayoría, más del 90%, se refieren a juicios de amparo, y el resto, pues a estas disputas que se refieren a las controversias constitucionales, que se refieren a las competencias entre los distintos órganos del Estado mexicano, o a las acciones de inconstitucionalidad que están combatiendo pues la inconstitucionalidad de algún tipo de norma jurídica. Entonces estaríamos terminando de paralizar al Poder Judicial. Simplemente yo no creo poder pues evitar que esto suceda. Más bien pues me atrevo a estar comentando lo que sucedió ya el martes pasado, porque
es probable que mañana también se me impida el acceso. Si es así, bueno, pues no podré estar presencialmente. Solicitaré nuevamente un acceso vía remota. La vez pasada no se me dio. En este caso estaré atenida a que se quiera o no otorgármelo. Y en todo caso, pues voy a negarme a votar algo que no tiene facultad la Suprema Corte para votar, para finalmente que quien vaya a tomar esa decisión la asuma, porque en este caso pues corresponde a la presidenta de la propia Corte. Y creo que es grave en su conjunto que se esté cobrando salarios que no se devengan, que se esté autorizando el paro de labores de quienes la propia Corte, el Poder Judicial, considera patrones equiparados. No tenemos ningún sustento jurídico para hacerlo, pues se viene legalizando. La última sesión sí me atreví a conminar a los ministros, pues les dije muy claramente, me parece absolutamente inadecuado que exista una confianza tan desmedida en que no nos es aplicable ninguna ley. Yo digamos que noción de, bueno, me atreví a hablar de abuso de autoridad, pues es sui generis y no deberíamos darnos el lujo de asumirla, pero está sucediendo. Entonces lo único que nos podría estar correspondiendo en este momento pues es advertir a la opinión pública, pero y finalmente pues también asumir que aun y cuando efectivamente pues no se cae el mundo con estas suspensiones de juicios que pueden estarse tardando en muchos casos mucho más de lo que debieron haberse ya tardado, de cualquier forma pues no deja de ser la suspensión de uno de los tres poderes de la Unión, que sería creo que un hecho inusitado al menos durante los últimos 2 siglos. Y parece que van a continuar en ese tenor porque pues hemos visto en los últimos días a la presidenta de la Corte darle trámite a una querella de Marco Cortés para tratar de intervenir en un poder, en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eso que afortunadamente se detuvo en su momento. Vimos la imprudencia de estos jueces que intentaron detener la discusión de otro poder, y hemos visto y estamos viendo hoy, por ejemplo, a mí me parece sumamente grave que la ministra Piña lleve al interior incluso del edificio de la Suprema Corte, ya no en el símbolo, sino al interior, una disputa que ella quisiera que transitara por las calles, es decir, violencia verbal, lo que hemos visto pues en esto. No se va a detener la ministra Piña, Lenia Batres. No se va a detener. Sí, pues eso es lo que parece. Parece ya inminente que van a tomar ese acuerdo el día de mañana. Entonces, pues tendremos que pasar pues a otros planteamientos que ya se deriven de las consecuencias de estos actos. Las decisiones que ha estado tomando la ministra presidenta de la Corte, quien es al mismo tiempo la consejera presidenta del Consejo de la Judicatura, tienen más una lógica política que una lógica jurídica. Y están alternados o están acompasados, armonizados con el discurso y las decisiones que toman, o por lo menos en el discurso lo expresan así, líderes de la oposición partidaria, empresarial, en México. ¿Advierte usted, Lenia Batres, que la ministra Norma Piña, en particular, está convergiendo o ha convergido ya con la oposición política de México? Sí, por supuesto. Bueno, por supuesto se trata de una actuación absoluta y abiertamente política. No sé qué tan partidistamente,
pero por lo menos política sí lo ha sido, es más, no solo esa, sino otras partes de la actuación de los últimos meses. Se han tratado de una actuación deliberada y claramente política. Y es más, bueno, yo venía también comentando que pues no fue a las fuerzas políticas a las que se les ocurrió la interpretación de la sobrerepresentación alejada de la norma jurídica vigente, sino fue justamente a un ministro, el ministro Alberto Pérez Dayán, el que propuso al inicio de los diálogos en el Congreso de la Unión esta posibilidad de interpretación para detener la reforma, porque además fue a plantearlo ahí, no fue a plantear fuera de ese contexto la idea de la sobrerepresentación, como si se tratara además de un planteamiento legítimo o de un planteamiento jurídico. Entonces viene sucediendo eso, que se disfrazan de planteamientos jurídicos, planteamientos abiertamente políticos, no solamente políticos, sino deliberadamente facciosos. Hay un actuar, digamos que ya constante, ya muy constante, faccioso institucionalmente hablando, y bueno, es tan política esta actuación que pues está buscando atacar lo que vaya a realizar otro poder político, es más, el poder político por excelencia, que es el Congreso de la Unión en nuestro país. Bueno, Congreso de la Unión y peor aún, constituido en órgano constituyente junto con los congresos de los estados de la República. Es, por supuesto, que no tiene ningún fundamento jurídico, no lo tiene constitucionalmente, no lo tiene laboralmente, que esa es parte de la legalidad secundaria, y no lo tiene ni siquiera políticamente, porque la Corte no es un partido, y además tenemos obligaciones de ley, tenemos nada más y nada menos que depositada la obligación de hacer posible un derecho humano, que es el acceso a la justicia, que está en el artículo 17 de nuestra Constitución, y estamos atentando contra esa obligación. Entonces, pues sí, hay un actuar, creo que además muy egoísta, porque se está anteponiendo los intereses personales de las personas juzgadoras, jueces, magistrados y ministros, por encima de la obligación de garantizar un interés general, que es este derecho humano a la justicia de las y los mexicanos. De alguna manera, la ministra Piña pone en evidencia y muestra qué tan urgente es recuperar ese poder para los ciudadanos. Ministra Batres, de alguna manera este actuar por encima de la Constitución, todo lo que hemos visto, muestra qué tan urgente es recuperar el poder judicial para los ciudadanos. Pues sí, muestra justamente el extremo al que se puede llegar cuando no se visualiza el objeto mismo de una institución pública. Y por lo tanto, pues sí genera en realidad en muchos que ya estábamos convencidos de que necesitábamos una reforma judicial, pues genera más bien la idea de que es todavía más urgente esta reforma, por supuesto. Voy a aprovechar para preguntarle, ministra Batres, si la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, ha informado formalmente al Pleno de la Corte o informalmente a usted y a otras ministras y ministros la razón por la cual, junto con el ministro Luis González Alcántara Carrancá, organizó una cena el 12 de diciembre del año pasado, Día de la Virgen de Guadalupe, con 3 magistrados del Tribunal Electoral y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas? No se ha abordado absolutamente para nada. No, y en realidad hay pocos momentos en los que se pudiera tener, por ejemplo, alguna información en la que se nos dé cuenta de actos de la propia Corte,
porque en realidad el propio Pleno de la Corte tiene pocas facultades al respecto, no tenemos prácticamente ninguna función de control de lo que hace la presidencia e incluso las unidades administrativas de esta Suprema Corte, más que cuando se imputa una responsabilidad administrativa, ahí sí tenemos nosotros una facultad, o cuando se despide o se inicia un procedimiento de carácter laboral contra alguna persona trabajadora de la propia Corte, entonces es cuando tenemos alguna facultad interior. Fuera de ellas, más bien nos solemos enterar de la actuación de los órganos administrativos y de la propia presidenta, pues como todo mundo, vía la prensa. Entonces, en este caso, que se trató de un evento que incluso sucedió fuera del propio recinto de los órganos judiciales, pues mucho menos se tuvo ni el cuidado de hablar sobre el tema. No ha sido en ningún momento abordado este tema al interior de la Corte. De repente se han pedido cuentas fundamentalmente, pues sobre todo a través de los temas en los que sí hubo algún compromiso. Por ejemplo, ahora que se había comprometido la presidenta de la propia Corte a presentar una propuesta sobre la reforma del Poder Judicial que habría resultado del resumen de los foros que realizó ella misma aquí en las diferentes sedes del Poder Judicial en el país. Bueno, pues no se le pidió alguna cuenta y simplemente siguió señalando que estaba elaborándose, y hasta hace algunos días prácticamente pues estamos asumiendo que nunca va a existir, porque simplemente no se presentó esta propuesta. Adelante. Entonces, pues otros temas mucho menos. Sí, pero que la ministra presidenta de la Corte, cabeza del Poder Judicial de la Federación, organice una cena en pleno proceso electoral con el presidente de un partido de oposición que dice que es su amigo y el coordinador de la campaña de la candidata presidencial opositora que no asistió, Santiago Krill, es una parte de la normalidad. ¿O cómo debe ser vista una conducta así, ministra? No, pues absolutamente facciosa. Es más, justamente unos días antes de que se diera a conocer esta reunión, yo había escuchado directamente de la ministra que ella nunca se había reunido con ningún representante popular. Lo escuché tal cual como una afirmación de su carácter apolítico. Bueno, pues no hay tal, nunca lo hubo, y pues este tipo de reuniones, pues esta salió a la luz. ¿Qué otras reuniones pudo haber habido? Pues no lo sabemos, pero obviamente que hablan de un actuar que no suena imparcial y por lo menos no es equitativo, porque nunca se reunió con las demás fuerzas políticas. Por lo demás, tampoco tenía por qué hacerlo, porque la Suprema Corte no tenía ni tiene facultades de carácter electoral. Entonces, pues era una función absolutamente, digamos que extra sus funciones como presidenta de la propia Suprema Corte. Si alguien pierde la cabeza aquí adentro en esta oficina, pues es una oficinita con algunas personas, pues los demás estamos para de alguna manera reconvenirlo. Si la ministra Norma Piña pues está actuando como está actuando, pues es parte de un cuerpo colegiado, un cuerpo además se supone que están en el lugar en el que están porque arrastran una experiencia, tienen una actitud que ha sido probada una y otra vez. Y el resto de los ministros, o sea, Norma Piña, pues sí, ya la vemos, es casi como la Xóchitl Gálvez de la campaña que acaba de terminar. Pero ¿y el resto de los ministros de la Corte? ¿Qué pasa con ellos? ¿La apoyan en todo lo que ella lleva, ministra Batres?
Pues no lo sé. Es que funciona como corte en el sentido de que hay un actuar absolutamente cortesano, poca franqueza, mucho trascendido, golpes por la espalda, engaños, vilezas, uso de recursos públicos. Bueno, hay hasta cuentas que se abren que presumiblemente administran funcionarios de aquí mismo de la Corte para hablar en contra de otros ministros. Hay actuaciones que permiten justamente pues este hecho de que sea un poder tan cerrado, un poder tan concentrado en las élites. Entonces funciona así, funciona como si todo el tiempo tuviéramos que estarnos cuidando de las intrigas. Yo llegué a hablar aquí de las intrigas palaciegas, pero así funciona. Entonces, no parece nunca sobresaltarse nadie, parece que esa es la normalidad de esta corte, efectivamente. La que se sobresalta, pues en general yo soy la que me sobresalto y siempre parezco fuera de lugar porque parece que no entiendo los códigos de entendimiento que todos los demás asumen como normalidad. Y yo no quisiera normalidad, nunca. La normalidad es la hipocresía, o sea, no puedes hablar de esos temas, lo normal es guardártelos, no mencionarlo, dejar correr, dejar ir, que se gaste lo que se tenga que gastar. Así es. Y si hay algún espacio en el que se llegan a debatir estos temas, sin duda algunos no estamos invitados. ¿Cómo se llama eso, ministra Batres? ¿Descomposición? ¿Decadencia? ¿Decadencia? Sí, por supuesto, y obviamente que son los digamos que costos de este tipo de órganos oscuros, de estilo cofradía, en los que están muy acostumbrados a que solo participen una parte de la sociedad muy pequeña y más bien son absolutamente ajenos al grueso de los intereses públicos y sociales. Ministra, pues le agradecemos la conversación que era muy necesaria por el momento en que se está viviendo en el país. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muy buenas noches, Álvaro, Alejandro. Gracias. Gracias, ministra. Buenas noches. Gracias.